Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Voy a intentar que la charla dure unos 50 minutos para dejar un rato para preguntas, pero yo a y media tengo que ir pitando a coger un autobús porque me tengo que ir a Gasteiz y si no va a ser un lío. Esta charla no se inscribe dentro de la gira que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos una gira por todo el Estado que nos repartimos entre 30 y tantas personas, mayoritariamente del mundo académico, pero también algunas personas del mundo activista y de la divulgación. Aquella charla era más sencilla, con unos mensajes muy simples para concienciar a la población del follón hacia el que vamos y de los problemas que vamos a tener. Esta charla es algo más extensa, es una charla más académica, contiene, digamos, la esencia de aquella, pero va un poquillo más allá. Bueno, no me entretengo mucho porque si no nos va a dar tiempo. Hablando de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene diversas patas. Las dos en las que yo me centro más siempre son el problema ambiental y el problema de los recursos naturales, ¿no? Hay más, por ejemplo, aspectos sociales, pero bueno, yo me centro sobre todo en estos dos. Hablando de la cuestión ambiental, yo creo que cualquier persona que le interese la crisis ambiental debería tener muy claro este gráfico que no sé cuántos de vosotros conocéis ya. Este gráfico lo que representa son lo que se denominan los límites planetarios. En un trabajo que se inició hace 16 años, coordinado por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en el que han participado decenas de miles de investigadores e investigadoras de todo el mundo, unos cuantos de ellos españoles y unos cuantos de ellos, de hecho, vascos. Básicamente se ha hecho un esfuerzo por identificar cuál es el estado de salud desde el punto de vista ambiental en nuestro planeta. Para ello se han definido 9 áreas de interés y para cada una de estas áreas de interés se ha definido una variable agregada que mide el estado de degradación ambiental de nuestro planeta. Y para cada variable se ha definido un valor máximo, también denominado límite planetario, que no se tiene que sobrepasar, que no se tiene que llegar a ese nivel de degradación, porque sobrepasar cualquiera de los 9 límites planetarios supone, como explican en la página web de esto, supone que se pueden desencadenar una serie de procesos en cascada que harían que el planeta se volviera inhabitable para la vida humana, no para la vida específicamente humana, ¿vale? No podemos sobrepasar ninguno de los 9 límites planetarios y a día de hoy ya hemos sobrepasado 7. Yo no entiendo que esto no sea la primera noticia en cada telediario, en cada boletín de noticias. No podemos sobrepasar ninguno y hemos sobrepasado ya 7 de los 9. ¿Vale? El límite que está más sobrepasado es este que veis aquí arriba, a la derecha. No sé si el ratón se ve. Sí, ¿no? Este de aquí que pone Novel Entities, que esto tiene que ver con todas las sustancias químicas peligrosas que hemos dispersado por el medio ambiente, sustancias radiactivas, metales pesados, plásticos, microplásticos, sustancias orgánicas persistentes, etcétera, etcétera. El segundo límite más sobrepasado es ese que veis arriba a la izquierda, que pone integridad de la biosfera. Esto tiene que ver con la presencia de ecosistemas que nos dan una serie de servicios que son importantes para nuestra vida, nos dan aire limpio, agua limpia, protección contra las enfermedades, y el problema que tenemos es que la biosfera está muy degradada ya. El tercer límite más sobrepasado tenemos aquí abajo, que habla de los flujos biogeoquímicos, básicamente las contaminaciones asociadas al uso masivo de fertilizantes en la agricultura industrial, particularmente el fósforo, los fosfatos y los nitratos. Solo en cuarto lugar encontramos el cambio climático, del cual hablaré un poquito más, y todavía tenemos otros 3 límites sobrepasados: cambio del sistema de tierra. Esto tiene que ver pues, con la ocupación de tierras para la agricultura y los procesos de deforestación y desertificación, los cambios de disponibilidad de agua dulce y el que hemos sobrepasado hace poco, este de aquí, que es la acidificación de los océanos. Los océanos nos hacían el favor de absorber el 30% de todas las emisiones de CO2 que volcamos en la atmósfera, pero ese CO2 se combina con el agua del mar y forma ácido carbónico, y eso lentamente va rebajando el pH del agua del mar, y eso hace que cada vez sea menos apto para la vida marina, en particular de aquellos organismos que tienen exoesqueletos calcáreos, porque se disuelven, y eso pues afecta a los corales, que es una gran reserva de hábitat para muchas especies, y afecta también a los crustáceos, a las estrellas de mar y a algunas especies de algas, ¿no? Los 2 límites que aún no están sobrepasados son la carga de aerosoles atmosféricos, las sustancias en suspensión, que al ritmo que vamos lo sobrepasaremos en unos años, y el único que parece estar seguro es la destrucción de la capa de ozono, ¿no?, estratosférica. El primer mensaje delante de este panorama tan negro, que yo siempre quiero dejar claro, viendo esto podría decir alguien: no, es que ya está, estamos perdidos, no hay nada que hacer, porque esto quiere decir que la especie está en un peligro de extinción, lo cual es cierto. Pero no es verdad que no haya nada que hacer,
Podemos tirar para atrás, podemos meternos en los límites. La cuestión es que ahora mismo estamos en un peligro intenso e inminente. Esto es gravísimo, esto no se da la importancia que tiene. Estamos aún a tiempo de tirar atrás, ¿vale? No es verdad que no haya tiempo, pero sí que es verdad que no hay tiempo de perder el tiempo. Entonces, cuando se hacen consideraciones ambientales, es muy importante tener en cuenta que estamos en esta situación y que hay que mejorarla a la mayor rapidez. La segunda cuestión, que también es relevante y que deliberadamente, pues desde determinadas visiones industrialistas se pretende ignorar, es el hecho de que no es aceptable degradar un límite que ya está muy degradado por tal de aparentemente mejorar otro, y en ese sentido es inaceptable decir que vamos a destruir ecosistemas y vamos a contaminar haciendo minas para extraer materiales escasos que tienen como finalidad fabricar placas fotovoltaicas o aerogeneradores. No, hay que hacer un enfoque integral en el que todo se aborda al mismo tiempo. No puedes decir, mira, pues esto lo degrado y lo otro lo mejoro, porque necesitamos estar dentro de los 7 límites que se han sobrepasado a la vez. Cualquier enfoque tiene que ser forzoso e innecesariamente holístico. Hablando un poquito de cambio climático, esta gráfica, que ya hace tiempo que voy enseñando, yo digo que esta es la gráfica más importante que vais a ver seguramente este año. Sobre todo si tenéis algún amigo o amiga que es, normalmente será más amigo que amiga, pero bueno, que es negacionista al cambio climático. A mí me hace mucha gracia la gente que me dice, es que yo no creo en el cambio climático. Digo, no, yo tampoco, yo lo mido. Claro, o no sé, esto es como si a ti te dicen, es que yo no creo en las tolvas de acero. Yo tampoco. Yo las cojo, las hago o trabajo con ellas, no sé cómo decir. Bueno, esto que veis aquí son mediciones hechas con satélite, con 4 sensores embarcados en 4 satélites diferentes de la NASA, que por supuesto Donald Trump quiere destruir. Y estos satélites lo que están haciendo desde el año 2004 es, por una parte, medir cuánta radiación está absorbiendo la Tierra, que es la línea de color negro, y la línea de color rojo es cuánta radiación la Tierra está reemitiendo al espacio. Esto, como digo, son medidas. Esto se mide. Esto se observa. Estas dos curvas, si la Tierra estuviese en equilibrio radiativo, deberían de ser idénticas, deberían de coincidir. De hecho, durante mucho tiempo en algunas zonas de la Tierra coincidían, no en todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente la Tierra absorbería la misma radiación que luego remite al espacio y entonces en ese sentido no acumularía ni perdería energía. Como podéis ver, hay una separación entre las dos curvas, lo que se absorbe es mayor que lo que se remite y eso causa un desbalance radiativo y eso causa el calentamiento de la Tierra. La Tierra cada vez absorbe más energía y eso hace que se altere pues, la temperatura global y se alteran los patrones climáticos de la Tierra. Como podéis ver, en el año 2004 el desbalance radiativo era de 0,4 vatios por metro cuadrado. Para que os hagáis una idea, cuando la Tierra pasó del último estado glacial al actual estado interglacial, el desbalance se calcula que era de unos 0,25 vatios por metro cuadrado. Esos 0,4 vatios por metro cuadrado, que puede parecer que no es nada, como la Tierra tiene muchos metros cuadrados, quiere decir que la Tierra está acumulando una cantidad de energía equivalente a la explosión de 3 bombas como la de Hiroshima cada segundo. Esta es la cantidad de energía que la Tierra está absorbiendo en su conjunto, pero bueno, es muy grande. Pero eso nos da una idea de los cambios que se van a producir a nivel del clima planetario. Si os fijáis bien en la curva, veréis que a partir del año 2014 se produce una aceleración, la curva negra sube mucho más deprisa que la roja, y lo que estamos viendo ahora es que el cambio climático se ha acelerado. Y ahora mismo el desbalance radiativo se ha multiplicado prácticamente por 4, y ahora es de 1,4 vatios por metro cuadrado, esto es equivalente a la explosión de 12 bombas como la de Hiroshima cada segundo. Esta es la cantidad de energía extra que la Tierra está almacenando con toda la modificación de los patrones climáticos que ello comporta. En un estudio reciente, que creo que aún no está publicado, de Graham Foster y Stefan Rahmstorf, ellos hacen una estimación con diversos modelos climáticos, varios americanos y el europeo, que por cierto es el mejor. No por nada, es que es verdad que es el mejor. Cómo, pues con el nuevo balance radiativo, cómo quedarían las cosas y en qué momento pasaríamos los distintos puntos de calentamiento global, ¿no? Entonces, el 1,5 grados, pues lo estaríamos pasando ahora, de hecho, realmente lo pasamos en el 2024. Pensad que cuando la cumbre de Naciones Unidas del cambio climático, de la Convención de Naciones Unidas de París, del año 2015, se acordó que intentaríamos no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento respecto a la referencia preindustrial. Ya sabéis que cuando hablamos de 1,5 grados es referente al promedio temperatura del aire a 2 metros de altura, promediando todo el planeta y todo un año, que había en la época que va de 1850 a 1900. Pues actualmente estamos en 1,5 grados y eso es lo que en los acuerdos de París del año 2015 se acordó que intentaríamos que no pasase y en todo caso no pasar nunca los 2 grados. Bueno, pues el 1,5 grados ya lo tenemos, de hecho es lo que hemos tenido los 3 últimos años, ahora mismo estamos a 1,55 grados respecto a la referencia preindustrial y la estimación que hay es que con el desbalance radiactivo actual
nos vamos a ir a 2 grados en el año 2037 aproximadamente, un poquito antes. Pensad que con 2 grados de calentamiento, aquí en Bilbao, seguramente algunos días vais a tener 45 grados, que con la humedad de Bilbao son temperaturas muy peligrosas. Ya habéis tenido algún año que habéis llegado a 40 grados y ya sabéis el infierno que es eso aquí. Y en el sur de España, en algunas ciudades, se va a llegar a 50 grados, que son temperaturas incompatibles con la vida humana, con lo cual lo único que puedes hacer es meterte en un sitio con aire acondicionado y rezar para que no se vaya la luz. Y a este paso, el año 2060, llegaremos a 3 grados. Con 3 grados la totalidad de la península ibérica sería inhabitable. De hecho, el 60% del planeta sería inhabitable para la especie humana y nos tendríamos que refugiar en Siberia, la Antártida y sitios así. Os tengo que decir que yo no creo que esto llegue a suceder, por una razón muy simple, porque antes que esto se va a producir tal cantidad de eventos extremos, tal cantidad de tempestades salvajes, que yo no creo que lleguemos a esta situación. Yo creo que antes de esto la gente va a obligar a un cambio. O a lo mejor viene el señor Trump, monta una guerra y, oye, de repente las emisiones caen en picado por todo el desastre económico que se genera y al final va a resultar que Donald Trump habrá sido el que más ha hecho por combatir las emisiones de este planeta, aunque no ha sido porque él quisiera realmente. Pero bueno, en fin, paradojas que tiene la vida. Hablando de eventos extremos, os pongo algunos ejemplos de los 2 últimos años, que yo creo que son bastante significativos. Las graves inundaciones que hubo en Polonia, en Hungría, en Austria y el norte de Italia, por un tren de tempestades que se originó en el Mediterráneo en septiembre del año 24, con valores inauditos de precipitación. Tenemos la ciudad de Acapulco y en general todo el estado de Guerrero, en México, que recibió la visita en 11 meses de 2 huracanes de categoría 5, que además se intensificaron en menos de 24 horas, cosa que se pensaba que era imposible, y que ha dejado todo destruido. Esto todavía se está recuperando y no creo que nunca se recupere del todo. Las tormentas recurrentes e inundaciones en la península de Anatolia, en Turquía, que es una zona árida, y esto cada 3-4 meses están teniendo inundaciones de este estilo. Obviamente la Dana de Valencia, la que bueno, la gente pues lógicamente suele pensar, también un evento bastante extremo. Los incendios de California de enero del año pasado, un incendio en sí mismo no es un evento climático, pero aquí durante este incendio sí que sucedió un evento climático. Los vientos de Santa Ana, que son vientos catabáticos, vientos que soplan desde la montaña, cálidos en este caso, normalmente soplan con unas intensidades de 60-80 km por hora. Durante este episodio soplaban con una intensidad de 160 km por hora, con lo cual eso era como un soplete y evidentemente lo arrasó todo. Los incendios que hemos sufrido en diversas provincias del estado y particularmente la mía natal, el León, durante el verano pasado. Un incendio en sí mismo, pues como hemos dicho, no es un evento climático, pero aquí sí que se produjo un efecto climático conocido, que es lo que se llama latigazo hídrico. En la primavera llovió mucho, brotó muchísima vegetación y luego durante el verano hizo mucho calor que hizo que se secara radicalmente y que fuera mucho combustible, ¿no? Yo de hecho estuve la semana de antes de estos incendios visitando a mi padre y durante el día teníamos 40 grados y por la noche nos bajamos de 25, que os aseguro que son temperaturas absolutamente inusuales en un sitio como León. Aparte, evidentemente, de la mala gestión antes y durante el incendio, ¿no? Que eso también contribuye. La tormenta Harry, que bueno, destruyó una buena parte y causó muchos destrozos en Italia a principios de este año, ¿no? Esta es la misma tempestad que ha puesto de relieve todos los problemas de cercanías de Cataluña que yo tengo que sufrir cada día, pues donde realmente atizó fuerte fue pues, en Sicilia, en Calabria y demás. Bueno, y es un suma y sigue, esto no se acaba. Ahora tenemos, por ejemplo, pues, los trenes de tempestades que han azotado todo el oeste de la península ibérica durante este febrero, y en particular pues, el oeste de Andalucía, con valores de precipitación completamente inusuales. Pensad que en algunos sitios de Andalucía ha caído en un mes lo que normalmente cae en 2 años. Y esto va a seguir. Esto tenéis que tener presente que esto va a seguir. Ahora mismo todos los indicios que tenemos apuntan a que este año va a empezar un nuevo Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno que de vez en cuando sucede en el planeta, es como un solitón, es una onda que resuena sobre todo el planeta. Generalmente se repiten cada 7 a 11 años, el último fue hace 3 años, lo cual es un poco inusual, pero es que además parece que este niño va a ser un niño monstruo, va a ser un niño el más grande desde que tenemos registros. Vamos a ver al final cómo acaba siendo. Eso garantiza que el planeta va a sufrir de nuevo otro escalón de calentamiento, pues todo lo que está pasando en los últimos años, cada vez que viene un niño, que hay un escalón de subida de temperatura, y esto garantiza que el verano del 2027 va a hacer un calor impresionante, mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, y garantiza que va a haber tempestades cada vez más fuertes. Y bueno, pues esto es donde estamos ahora mismo. Insisto, no es que no haya tiempo de hacer algo, pero no hay tiempo de perder el tiempo. Esto es gravísimo. Es tan grave
que se tienen que tomar medidas drásticas y radicales desde ahora mismo. Y no se hace, se pone mucha retórica, se dice muchas cosas, pero no se hace nada efectivo. Esto nos tendría que llevar a abandonar inmediatamente los combustibles fósiles, pero no se hace por las consecuencias económicas que tiene, porque por más que hay una retórica de abandono a los combustibles fósiles, nunca se han abandonado los combustibles fósiles. Todo lo que se dice es mentira, y esto tendríais que saberlo. Tendréis que saber que a pesar de toda la retórica que se hace, lo que se ha hecho es acumular todas las fuentes de energía y no ha habido una disminución del consumo de combustibles fósiles. Lo más que hemos hecho es externalizar parte de nuestro consumo a China y otros países, pero seguimos consumiendo lo que se produce allí y aquí, aumentando nuestro consumo inferido de combustibles fósiles, no disminuyéndolo. Nunca lo hemos disminuido en realidad. Y ya que hablamos de esto, hay otra clave para entender qué es lo que está pasando, y esta es una que molesta mucho justamente a todos los que defienden la renovable eléctrica industrial, porque pone en evidencia las costuras del sistema. Y es que en realidad lo que está pasando es que nos estamos quedando sin petróleo, cosa que lo sabíamos hace 50 años, que en algún momento del siglo XXI llegaríamos a este punto. Pues oye, felicidades, enhorabuena, lo vais a disfrutar con todas las consecuencias. Esto que veis aquí es una evolución que ha hecho desde el año 2000 más o menos hasta el 2022 la inversión de todas las compañías petroleras del mundo para buscar y poner en explotación nuevos yacimientos de petróleo y mantener los existentes, lo que se denomina upstream. Como veis, del año 2000 al año 2014 multiplicaron su esfuerzo por 5, es la época en la que bueno, pues se revitaliza los biocombustibles, el fracking, se intenta hacer todo lo que se puede. En 2014 se dan cuenta de que esto no va a ningún lado, que la mayoría de lo que se pone en marcha no es rentable, y empieza un proceso de fuerte desinversión, con altibajos, pero que hace que ahora mismo básicamente se invierta la mitad de lo que se llegó a invertir en el año 2014. Por si no lo sabéis, Repsol ha cerrado su departamento de exploración. Repsol no busca más petróleo. Repsol se limita a explotar los yacimientos que tiene y a comerciar con petróleo. Pero realmente no es una compañía que esté buscando activamente petróleo. Porque saben que lo que queda es malo y de poca calidad y de poco rendimiento, no tiene mucho sentido. Cepsa, que luego se llamó Moeve y ahora lo va a absorber Galp. Bueno, dicen que es una fusión, perdón. Bueno, pues lo mismo, tampoco buscan petróleo ni hacen nada con ello. Y esto no es porque es que tenga mucha preocupación ambiental, es que simplemente no queda petróleo rentable. Por supuesto que se sigue buscando petróleo, por supuesto que se siguen poniendo yacimientos en marcha, no está a cero la inversión, o sea, ha disminuido un 50%, pero obviamente ha disminuido mucho. En un informe sorpresivo que sacó la Agencia Internacional de la Energía en septiembre del año pasado, mientras aplazaba el informe anual por presiones de los Estados Unidos, pues sacaron un informe que no nos esperábamos, en el cual nos cuentan un poquito cómo está la situación con el tema del petróleo y el gas, y la verdad es que el informe es bastante, ¿cómo lo vamos a decir?, contundente. Esto que veis aquí, que es una gráfica sacada de ese informe, este informe está públicamente disponible, lo podéis buscar. Esta gráfica, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra el promedio anual de los hallazgos en nuevos yacimientos de petróleo y gas combinados, haciendo un truquillo contable, que es convertir el gas en barriles equivalentes a petróleo. Esto a mí no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hacen, y por diversas regiones, ¿no? Cada color representa una región. Y como podéis ver, pues en la década de los 60 del siglo pasado se descubrían en promedio pues unos 90.000 millones de barriles cada año. Y van pasando las décadas y vais viendo que bueno, esto va bajando, ¿no? Oscila un poco, pero va bajando. En el último lustro, porque claro, lógicamente aún no tenemos una década, del 20 al 24, los descubrimientos bajan a unos 7.000 millones de barriles al año, de los cuales 3.000 millones son petróleo. Claro, como un barril tiene 159 litros, esto evidentemente son muchos centenares de miles de millones de litros, y esto es difícil de saber si es mucho o poco. Para saberlo, ¿qué podemos hacer? Lo podemos comparar con el consumo anual. Entonces, como digo, se están descubriendo unos 3.000 millones de barriles cada año, pero es que en el mundo se consumen actualmente unos 36.000 millones de barriles cada año, es decir, 12 veces más. De hecho, hace décadas ya, hace como 4 décadas que no estamos cubriendo lo que estamos consumiendo. Y eso obviamente nos aboca a una situación de escasez en el futuro. Como por ejemplo proyectan en esta gráfica, en la que dicen, si no se invirtiera ni un euro más, ¿cómo evolucionaría la extracción de petróleo y de gas en los próximos años? Por cierto, que en el informe también comentan que el 80% de los pozos de petróleo y el 90% de los pozos de gas ya han superado su máximo geológico de extracción y ya está en proceso de declive irreversible. O sea, porque os imagináis también cuál es la situación. Si no se invierte más de aquí al 2050, los próximos 25 años, que supongo que tenéis la mayoría de vosotros planes para estar vivos, nos vamos a encontrar que la producción no va a ser ni la cuarta parte de lo que es ahora.
Si se invierte en mejorar los pozos existentes y poner algunas cosas en marcha y luego ponemos aquí el no convencional, que ahí ocultamos un poquito de pensamiento mágico, pues esto ya está llegando al máximo, va a empezar a bajar y de aquí al año 2050 pues la producción será pues como la mitad de lo que es ahora. Esto se agota por razones geológicas, esto no tiene nada que ver ni con la lucha contra el cambio climático, ni además aquí ya se tiene en cuenta la inversión, la tecnología, todo lo que os dé la gana. Esto es un proceso conocido, siempre pasa, y esto es un poco la previsión. Bueno, como todas las previsiones, pues tiene su componente de incertidumbre, pero bueno, esto es un poco pues, lo que se apunta que va a pasar en los próximos años. ¿Cómo ha ido la situación en los últimos años? Pues como veis, fijaos en la curva de color verde, que representa básicamente la producción de crudo y condensado del mundo. Aquí también, bueno, pues hay muchos truquitos contables, se añade al petróleo los líquidos del gas natural que sirven para hacer plásticos, para disimular. Si te quedas lo que sirve para hacer realmente combustibles líquidos, pues como la gasolina, el diésel o el queroseno, te tienes que quedar con el crudo y condensado. El máximo pues fue en el año 18, luego empezó a bajar, repuntó un poco en el 2020, cae en picado por la COVID, luego va subiendo, cae un poquillo con la guerra de Ucrania y luego se ha mantenido entre un 2 y un 3% por debajo de los niveles del 18, hasta que en enero del año pasado llega el señor Trump. Empieza a dar extensiones a manta, empieza a decir, sacad todo el petróleo que podáis, esto sube, hasta octubre. Y luego vamos a ver qué pasa a partir de octubre, ¿vale? Y nada, pues ya la curva roja es la previsión que hacía el Departamento de Energía de los Estados Unidos y bueno, pues el resto del mundo pues hace un poquillo lo que puede, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado en los últimos años. Como he dicho, el gas está igual, el carbón aguantará unos años más, el carbón también llegará a su pico, pero probablemente será, por desgracia, la década que viene. Digo por desgracia porque es el más contaminante de los combustibles fósiles y luego ya empezará su proceso de caída, que será lento. Y bueno, como sé que estamos en una facultad de industriales y que hay mucha gente que tiene mucha fe, eso sí que es fe, en la energía nuclear, simplemente comentar que, bueno, que eso es como ha evolucionado la extracción de uranio del mundo en los últimos años. Como veis, llegó a su máximo geológico en el año 2016, como preveían los modelos geológicos, cae un 23% hasta el año 22, y luego los dos últimos años remonta, sobre todo gracias a la contribución de esta franja de color lila que veis aquí, que esto es Canadá, que como veis ya estaba bajando por agotamiento de sus minas principales, y aquí lo que hace es poner una serie de minas que nunca se habían explotado porque es muy caro este uranio, pero si no tienes nada más, pues es lo que estamos tirando. Y aún así no hemos sido capaces de superar el máximo del 2016. De hecho, la previsión es que esto caiga a la mitad en los próximos 15 años. No 20 ni 25, en los próximos 15 años esto caiga a la mitad. No hay ningún futuro en la energía nuclear, por más que se pretenda vender lo contrario. A mí lo que más me preocupa, y a vosotros es lo que más os tendría que preocupar, es lo que está pasando con el diésel. Esto que veis aquí es cómo ha ido evolucionando la producción en las refinerías de todo el mundo de diésel en los últimos años, desde el 2000 hasta septiembre del año pasado. Y como veis, pues iba subiendo, luego aquí hay una caída que es básicamente la crisis del 2008, esta parte de aquí, y luego ya remonta, esto es 2010, ya sube cada vez más lentamente porque van quedando petróleos peores para la producción, y entre el 2015 y el 2017 pues se está oscilando entre unos 26 y 27 millones de barriles diarios, y luego ya pues empieza a caer el 18, esto es el 19, y claro, luego cae muchísimo, el 20 con la COVID, se queda aquí el 20 y el 21, esto es diciembre del 22, esto es diciembre del 23, que parecía que volvía, y luego pues a la porra. Y ahora mismo, bueno, ahora mismo no, porque ahora es mucho peor, pero a finales del año pasado pues estábamos produciendo entre un 10 y un 15% menos de diésel de lo que se había producido en este periodo que va del 15 al 17. Lleva tiempo faltando diésel en muchas partes del mundo. Falta diésel en América Latina, falta diésel en África. Muchos de los problemas de la cadena de suministros, muchos insumos que se utilizan, por ejemplo, industrialmente, están siendo afectados por esto. Que no falte diésel aquí no quiere decir que no falte diésel en el mundo. Hace tiempo que falta. Y mira, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Nigeria, que es un país, por cierto, proveedor de petróleo bastante importante de España. Y es que el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel es agricultura, diésel es minería y diésel es sobre todo transporte. No sé cómo vamos a ver las cosas sin diésel. Esto lo voy a resumir así rápidamente. De momento no hemos llegado a más máximo de producción que el del uranio. Lo importante aquí es que la tasa de crecimiento de la energía que producen los combustibles fósiles cada vez es más lenta. El máximo es el último año de la serie histórica, que es el año 24.
Y en aquel momento los combustibles fósiles y el uranio producían el 84,5% de toda la energía primaria que se consumía en el mundo. Siguen siendo las fuentes de energía principal. Por cierto, que el uranio no llega ni al 4%. O sea, el 80%, más del 80% es petróleo, que es la tercera parte, gas natural y carbón. Espera, voy a tirar un poco para atrás para que veáis los porcentajes. Sobre todo petróleo, carbón y gas natural son los combustibles que dominan nuestro mix energético. Entre los tres producen un poquito más del 80%. Y con el uranio llegan al 84,5%. Y el problema que tenemos es que todos estos combustibles están llegando a su máximo posible de extracción. No hay manera de mejorarlo, ni con inversión, ni con tecnología, porque básicamente es el rendimiento máximo que tienen, porque esto va gobernado sobre todo por el rendimiento energético que tienen. O sea, tú al final tienes que ganar energía con la extracción de energía, si no, evidentemente las cuentas no pueden salir económicamente tampoco. La situación que tenemos es que llegamos a los máximos y después empieza un proceso de declive, ¿no? Que no me pregunte nadie al final de la charla en qué año se va a acabar el petróleo. Dentro de un siglo aún se va a extraer petróleo, pero se va a extraer mucho menos de lo que se extrae hoy en día y vas a tener que apañártelas con una cantidad más pequeña cada año. La situación nunca ha sido quedarse así, la situación siempre ha sido quedarse corto, que no llegues, ¿no? Yo siempre esto lo comparo con la situación de una persona a la que le están reduciendo el sueldo. Imaginad que estáis un trabajo y que cada año os bajan el sueldo un 2%, o yo como vengo de Cataluña un 3%. Esta es una broma para los mayores. Bueno, en fin, esto ya... pues imaginad que os están bajando el sueldo cada año. Pas. Tú nunca dejas de cobrar, pero lo que notas es que cada vez te cuesta más llegar a final de mes. Y tienes que empezar a dejar de hacer algunas cosas. Bueno, pues esta es nuestra situación con nuestro sueldo energético. La cantidad de energía va a ir disminuyendo en los próximos años y vamos a tener dificultades para mantenernos haciendo las cosas que hacemos. Y eso antes de Trump, porque después de Trump ya ahora os explicaré un poquillo cómo queda la cosa. Por tanto, ¿cuál es el modelo por el que se ha apostado, y particularmente con mucha fuerza aquí en el País Vasco? Es la renovable eléctrica industrial. Porque claro, es obvio, tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable, eso no tiene discusión alguna, bien sea por el problema ambiental, bien sea por la cuestión del agotamiento de los combustibles fósiles del uranio, necesitamos pasarnos a una matriz que sea basada completamente en energía renovable. Pero ¿quién ha dicho que podemos producir la cantidad que nos dé la gana? ¿Quién ha dicho que vamos a poder mantener los niveles de producción y de consumo que tenemos ahora mismo? Eso no está garantizado. Y de hecho, el modelo de renovable eléctrica industrial, que se basa en tener grandes parques eólicos y fotovoltaicos para producir electricidad que se transporta por una red de alta tensión hacia los grandes centros de producción y consumo, tiene muchas limitaciones que no se discuten a pesar de que son bien conocidas. Y en particular, hay una cantidad máxima de energía que se puede producir, dependen de materiales que son escasos, se instala utilizando combustibles fósiles y hay una dificultad añadida de la electrificación. Voy un poco rápido porque veo que me paso de tiempo y me quería dejar tiempo a las preguntas. En cuanto a los límites biofísicos, es interesante este trabajo de hace ya 4 años en el cual estudia los campos eólicos del Mar del Norte y se encuentran que ahora que ya se han instalado centenares de aerogeneradores allí, están produciendo como un 20% menos de electricidad de lo que estaba previsto. Entonces, en este trabajo utilizan un modelo de atmósfera y se dan cuenta de que las estrellas turbulentas se pueden extender 150 y 200 kilómetros. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿No? Joder, pues esto tenía que ser unos pocos kilómetros. Bueno, pues ¿quién lo podía decir? Mis compañeros de la Universidad de Valladolid, en un artículo que publicaron en el 2011, en el que ya mostraron que tú solo puedes acceder a lo que se llama la capa límite atmosférica, que tiene que ver, a la capa límite, planetaria, que tiene que ver, bueno, pues básicamente la adaptación de los vientos de alta altitud a las condiciones de rozamiento con los cuerpos sólidos. Si haces al aerojador más grande, lo que haces es hacer subir la capa límite planetaria, ¿no? No hay manera de salirse de ahí y ahí hay un contenido de energía más limitado y si intentas extraer mucho aquí, pues lo quitas de allá. Es que esto era conocido, lo que se han reído de ellos y de mí por repetir esto y ahora ya no se ríen tanto, porque ahora ya lo están viendo. Otro problema, del cual también a veces se ríe, que también me hace mucha gracia, es el de la escasez de materiales. Alicia Valero es una catedrática de la Universidad de Zaragoza y una referencia a nivel industrial en temas de ecología industrial. Ella con su grupo tiene identificado estos 14 elementos químicos de los cuales no hay suficiente en el planeta si todo el planeta tuviera que hacer al mismo tiempo la transición energética. Y nos encontramos que falta plata y telurio para hacer placas fotovoltaicas, galio e indio para imanes permanentes, para aerogeneradores de altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto para baterías y falta cobre para todo. Pero esto es peor en realidad, porque de algunos de estos materiales ya estamos observando que han llegado a su pico de extracción, porque también tienen pico de extracción, y ya están empezando a bajar, que es el caso de la plata y del cobre. Y por eso los precios están por las nubes. Así que ya no solamente si hay suficiente, sino a qué ritmo lo puedes extraer y si vas a poder cubrir la demanda. Esto, por supuesto,
Como no interesa, se obvia. Hay una dependencia de los combustibles fósiles. Todos estos sistemas se instalan utilizando grandes cantidades de combustibles fósiles. Hay quien plantea que si no se usaran, a lo mejor en vez de fuentes de energía serían sumideros. Eso yo no lo sé. Sí que es verdad que cada vez que los combustibles fósiles se encarecen, estas empresas sufren. Y luego, bueno, pues tenemos casos como uno que por desgracia aquí conocéis bastante bien, que es el de Gamesa, que lo compró Siemens hace unos años y que desde entonces tiene pérdidas millonarias cada año, bueno, ya las tenía un poco antes, por diversos motivos, incluyendo que los aerogeneradores de las series 4X y 5X se rompen, porque se ha pretendido correr demasiado, no ha dado tiempo a hacer una ingeniería bien hecha. Yo creo que no es culpa de los ingenieros, yo creo que ha sido culpa de las decisiones estratégicas que tomaron los sucesivos CEOs que ha habido en esta compañía, pero claro, ahora arréglalo. Hemos estado 1 año y medio que no producían nada, ponía en juego todas las industrias secundarias. Otras empresas tienen problemas, Nordex, que es propiedad de Acciona, también tiene sus cosillas, o Vestas también. O, pues, bueno, claro, aquí empiezas a tener pleitos por estas cosas. General Electric, al otro lado del Atlántico, pues también ha tenido pleitos. Por cierto, sé que General Electric se está planteando cerrar la división de energía, como también se plantean cerrar la de Gamesa. Pero bueno, en fin, ¿qué más da? Todo esto yo lo he comentado muchas veces, lo llevo comentando, mira, lo comenté unas primeras veces en septiembre del 22 en el Parlamento de Cataluña, pero por lo que sea, allí a los diputados y a las diputadas lo que yo les contaba no les interesó. No les interesó. Porque en aquel momento estábamos más por cobrar los fondos del Next Generation y nos importaba un pito todo, ¿no? Y bueno, el problema es que ahora se acabaron los fondos del Next Generation, pero el marrón lo seguimos teniendo. Y a ver cómo lo gestionamos esto, ¿eh? Ahora Gamesa ha resurgido gracias a un encargo del gobierno vasco. Vamos a ver hasta dónde llegan. Ya me hará gracia verlo. Pero bueno. Por último está el problema de la electrificación, y esto nos da... Hay dos cuestiones, ¿no? Que la electricidad a nivel del mundo tan solo es el 21% de todo el consumo de energía final, y el Estado español pues está siempre entre un 22 y un 23%, lleva décadas así. El porcentaje del País Vasco creo que es parecido. No es en forma de electricidad como se consume la mayor parte de energía, ni aquí ni en ningún otro país industrializado, siempre está en el 20 y tantos. Y entonces, bueno, tienes un 70 y muchos % que no está electrificado y que cuesta electrificar, y incluso hay una parte que se sabe que es de imposible electrificación, pero bueno, mantenemos el mito de que todo se va a electrificar. Lo que todavía es peor es que si tú miras el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea y en los países de la OCDE, lo que ves es una tendencia a caída. Es verdad que los 2 últimos años, mira, esta curva la tengo que actualizar, ha remontado un poquillo en España, pero la tendencia sigue siendo una tendencia de caída desde el año 2008, que son 18 años ya. Con oscilaciones, pues una tendencia a la baja, igual que la Unión Europea, igual que el resto de países industrializados, fundamentalmente por el proceso de desindustrialización, porque quien más electricidad consume son las industrias. Estamos vendiendo la idea de que necesitamos más y más electricidad para la transición, cuando el consumo realmente cada vez disminuye. Estamos en un mercado que se contrae. En España ahora mismo, en el Estado español, hay ahora mismo instalados 147 gigavatios de potencia eléctrica, es decir, si todo produjera al máximo, daría 147 gigavatios. Para un consumo que el año 25 fue en promedio de 27,5, con picos de consumo en algunos momentos de verano y invierno de 41 gigavatios. Es un nivel de redundancia asombroso, el peor del mundo. Con 80-90 gigavatios debería darte para cubrir pues, la intermitencia de renovables y demás, porque además si no hay un problema de rentabilidad, que es el problema que tenemos ahora mismo, que es el problema de que estas instalaciones no son rentables y entonces se fuerza la máquina y entonces te pueden pasar cosas como esta. Que ahora que salen los audios, pues oye, fíjate por dónde, pues sí que hay un problema con la renovable. Y yo insisto siempre, y lo insisto desde el día del apagón, que el problema no es la renovable. El problema es que se tenía que haber instalado toda una serie de sistemas de estabilización que no se instalaron, de control de reactiva, de mantenimiento de la sincronía, etcétera, etcétera. Todo esto nada se hizo porque la directiva europea lo permitía para hacer más barato la instalación de renovable, pero esto es una, bueno, imprudencia que nos llevó a la situación que vivimos el año pasado y nos lleva a cositas que van pasando ahora, porque ahora pasan cositas. En algunos sitios de vez en cuando pues se va la luz por cosillas que van pasando, ¿no? Esto al final, bueno, es un poco el fracaso de un modelo que realmente no tenía excesivo sentido, porque realmente no hay demanda, porque no se ha producido la sustitución, porque las tecnologías palanca en las que se confiaba el coche eléctrico y hidrógeno verde, pues ya se sabe que tienen limitaciones. No es que sean inútiles, tienen sus usos, pero obviamente no permiten hacer la sustitución y por eso realmente no vemos que haya un despegue del consumo de energía renovable. Pero es que esto es mucho peor, porque de hecho ya desde hace un año todos los fondos de inversión se están retirando de la energía renovable, porque ya ven que esto no va a ningún lado. Y esto lleva pasando pues desde hace tiempo, como digo, desde el año pasado. Esta noticia es de 2 semanas antes del apagón,
Estos eran los vientos que ya soplaban en abril del año pasado. Bueno, la eólica tiene sus cosillas y demás. Y bueno, ahora os dejo con dos noticias que yo las encuentro bastante ilustrativas del momento actual. ¿No? Aquí tenemos este señor, no sé si es de Iberdrola o de Endesa, que nos confirman el pinchazo. Cuando dices pinchazo piensas en burbuja, pero fíjate cómo el periodista evita poner la palabra burbuja. Mundial, claro, no es culpa nuestra, es de todo el mundo, es verdad. De la inversión, esa es la palabra que se ha puesto para evitar poner burbuja, renovable. No salen las cuentas, nos dice, con cara compungida. Esto llevamos diciendo muchos años. Esto se sabe, esto no es ninguna novedad. Esto no es ninguna novedad. Y es una vergüenza llegar a este punto. Y es una vergüenza repetir esto. Y es una vergüenza, por ejemplo, pues una serie de personas que se dedican a insultarme a mí, por los datos, por mostrar, oye, hay una serie de problemas, una serie de dificultades. Los datos no cuadran con lo que estáis diciendo. Mucho más fácil insultar a las personas que mirarse los datos, claro. Esto ya me lo sé yo también. Esta noticia me encanta, porque esta noticia es de enero de este año, que además es a continuación de que saliera Johnny Maz, que supongo que lo conocéis, el consejero delegado de Repsol, diciendo que para que el hidrógeno verde fuera viable, haría falta que la electricidad fuera 4 veces más barata. Eso en enero, porque ahora, lógicamente, la situación es peor. Y de hecho, la noticia que dice, el mercado confirma, atención, el mercado confirma, ¿para qué estaremos los científicos diciendo estas gilipolleces? No, mira, el mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable, eso sí, tras trincar 3.000 millones de euros. O sea que, pones la mano, 3.000 millones, no, yo creo que va a ser que no. Esto es ridículo, esta es la situación que estamos viviendo. Aquí todavía, yo lo sé, se sigue, el hidrógeno verde es el futuro, no. No es verdad, y se sabe. El hidrógeno verde es un pésimo vector energético, tiene sus usos, tiene usos industriales para producción de fertilizantes, de plásticos, reactivos químicos, calor, como una alternativa cara al gas natural, pero bueno, cuando no haya gas natural, pues tendremos que usar esto. Pero con una producción más pequeña, esto se sabe. Y requiere muchísimas adaptaciones. Es un gas que reacciona con todo, te corroe el acero, no lo puedes utilizar tal cual, te forma hidruros, tiene una temperatura de llama muy alta, tiene una serie de problemas conocidos, no es nada nuevo. Y un rendimiento bajo, esto es un vector, esto no es una fuente de energía. Se pierde la mitad de la energía en una planta de electrólisis comercial, una parte en la electricidad, otra parte en calentar el agua a 80 grados. Todo esto es conocido, nada es nuevo. Y sin embargo, pues bueno, aquí se sigue hablando, esto es absurdo, Y más en el panorama actual, ¿no? Porque claro, delante de la situación que tenemos, pues hay dos modelos. Uno es el americano. ¿Veis esto de aquí? La curva verde es cómo ha evolucionado la extracción de petróleo en los Estados Unidos durante los últimos meses. Y parece que en octubre toparon con una roca y ya no suben más. La curva azul marino es la previsión que hace el Departamento de Energía para la extracción en los próximos años. Por primera vez desde que empezó el fracking, prevén que va a ir a la baja, cosa que era de esperar, ya sabemos que iba a pasar. ¿Y entonces qué ha hecho Estados Unidos? Bueno, pues en enero Venezuela, mira aquí los países que controla, que no controla. Rusia, lo está intentando pero no lo sabe bien. China, es difícil. Irán, pues a por Irán. ¿Y el modelo europeo cuál es? Esto es lo que, por cierto, sin solución de continuidad, os vais a encontrar de aquí 4 días. De repente un día nadie va a reconocer que la renovable eléctrica industrial ha fracasado, nadie lo va a reconocer, que lo de hidrógeno es un mito, una quimera, pero lo que os vais a encontrar es con plantas de biogás y con plantas de biomasa. Y lo tenéis encima, porque es lo que está pasando en todo el Estado. No tengo tiempo de extenderme, pero esto es una aberración. Estos sistemas no tienen rendimiento energético, no son renovables, son contaminantes, consumen muchísima agua, etc. Y lo único que pueden conseguir es un gran destrozo ambiental, pero en Europa quieren que lo hagamos para que se vaya el gas y el combustible que derivemos hacia allí. Evidentemente no pagándolo a su coste real. Y esta es la situación en la que estamos ahora, y aquí ya te digo, aquí yo sé que aquí se va a decir, sí, renovable eléctrica industrial, y de repente un día, no sabéis muy bien cómo, empezaréis a hablar de estas cosas, ya lo veréis. Bueno, nada, hablemos un poquito de la guerra de Trump. Pues nada, como sabéis, el estrecho de Hormuz está cerrado porque este señor pensó que era muy sencillo pues hacerse con el control de Irán. ¿Qué problema tenemos? Que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% de todo el petróleo que se produce en el mundo, que ya es un porcentaje que da un poco de miedo, pero da más miedo si te das cuenta de que los países productores de petróleo consumen la mitad del petróleo que ellos mismos producen, con lo cual este 20% del total mundial representa el 40% de lo que está disponible a la venta, de lo que está disponible a la exportación, que para un país importador, como es el nuestro, este es el porcentaje que importa.
falta el 40%. Bueno, no es verdad, porque una parte está esquivando con un oleoducto que cualquier día los iraníes se van a cargar, pero bueno. Y una parte se salva, pero bueno, tenemos un porcentaje enorme del petróleo mundial que no está disponible. El 20% del gas natural licuado, bueno, no es el 20%, es el 30%, que es el 15% lo que hay disponible a exportación. El 30% de los fertilizantes nitrogenados, justo ahora que es primavera y que hacen falta para las cosechas, va a haber un problema de cosechas bestial este año. El 30% del azufre, que es un subproducto del refinado de petróleo y que se utiliza para hacer ácido sulfúrico, que se utiliza en muchos procesos, por ejemplo, para la obtención del cobre y también la obtención de fosfatos, de roca fosfórica. El 30% del helio, que se utiliza, entre otras cosas, para la fabricación de chips. El 20% del aluminio y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Ahora imaginaos todo el proceso en cascada que se va a generar a partir de aquí. Acabemos ya. Aprovechando que estamos en una escuela de ingenieros, también se ha quedado algún economista en la sala. Otro tipo de transición es posible. En lo técnico nos podemos basar en tecnologías de aprovechamiento de la renovable que no son eléctricas, que se han hecho históricamente, no para sustituir a lo eléctrico, para complementar en aquello que lo eléctrico no puede hacer. Son tecnologías con las que hemos hecho funcionar fábricas que, puestas al día, podrían ayudarnos mucho, podrían servir para proporcionar muchas de las necesidades que tenemos, son mucho más sostenibles, no requieren materiales escasos, ni patentes que no tenemos, son más fáciles de instalar, de mantener y desmantelar, de hecho aprovechan más eficientemente la energía que reciben y tienen un impacto ambiental más pequeño y generan riqueza localmente. El problema que tienen, que te obligan a vivir con los ritmos de la naturaleza. Entonces puede ser que con esto podamos proporcionar suficiente para satisfacer las necesidades de la población, pero nunca serán suficientes para satisfacer la codicia de unos pocos, que es en lo que se basa pues, todo el sistema económico, que tiene que crecer siempre. Esto me lo voy a saltar, porque si no, no llego. España produce cereales de sobra. Perdón, en muchos casos pongo España, ya sé que este es un término controvertido aquí, no pasa nada. El Estado español, pero no el País Vasco, ¿eh? En eso, perdonad, aquí sí que es importante. Sí que a nivel del Estado español se puede producir suficiente cereal para alimentar a su población y a su ganado. Yo no conozco ningún estudio que muestre una fuente de energía mágica y sé que alguna pregunta habrá sobre la fusión, la confusión y todo este tipo de fuentes maravillosas. Sí que hay estudios que nos muestran que con un 10% de nuestro consumo actual de energía y materiales podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual, con cambios en el estilo de vida, pero las cosas que definen la calidad de la vida se podría hacer. Y eso es un objetivo que es alcanzable. Podemos mejorar muchísimo la eficiencia del transporte utilizando el tren eléctrico y pensad que yo vengo de Cataluña, me cago en 10. Se puede hacer una electrónica virtualmente eterna, simplemente pues cambiando los diseños. Podemos incrementar enormemente el reciclaje, cambiando ya los diseños, y esto ya es el primer paso para reciclar. Se puede reducir el volumen de residuos, tendiendo a la economía circular, reaprovechándolos, nunca llegarás a estar del todo. Y por último, evidentemente, el planeta no puede contener una cantidad infinita de humanos, pero el problema poblacional se puede contener sobre todo dando educación y haciendo algo que es una cuestión básica de justicia social, que es empoderando a las mujeres para que puedan tomar sus decisiones en su vida, en particular reproductiva. En conclusión, la transición energética es necesaria, es urgente y es ineludible. Es las tres cosas. Hay que hacerla, es que es así, es verdad, hay que hacer una transición a un modelo renovable, no hay ninguna discusión. Es necesario, es urgente y además da igual que no quieras, va a pasar sí o sí. El modelo renovable eléctrica industrial, porque se ha apostado, no funciona, técnicamente no funciona, esto ya se sabe desde hace muchos años y está provocando una gran destrucción ambiental y social sin que haya realmente un beneficio energético ni económico. Esta burbuja, aunque aquí no se reconozca, os digo una cosa, en Cataluña ya nadie habla de hidrógeno verde. Y yo, quizá no os habéis enterado, pero hay muchas grandes compañías que han dejado caer sus proyectos los últimos meses. Por ejemplo, ArcelorMittal en Asturias ya no va a hacer acero con hidrógeno verde. Repsol, en la refinería de Puerto Llano, ya no va a hacer el módulo de hidrógeno verde. O sea, quizá aquí no os habéis enterado. Pero esto está cayendo como un castillo de naipes por todas partes. Pero bueno, esto está llegando a su fin. Pero ahora vienen otras amenazas. Guerras de conquista en otros países y biogás y biomasa. La energía, pase lo que pase, va a ser cada vez más cara y más escasa. Es necesario hacer una disminución de la actividad metabólica de la sociedad de acuerdo con los límites ambientales y materiales. Nada de esto es posible si no hay una reforma del sistema social económico y un cambio de los valores culturales en que se sustenta. Y aquí viene la frase dura y polémica de la charla, es que el capitalismo es inviable. Pero esto hace muchísimos años que lo sabemos. El capitalismo es insostenible. Por construcción es un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y eso nunca se ha podido sostener. Como decía el biólogo Edward Abbey, crecer por crecer es la ideología de un tumor, a la cual yo añado
y del Ministerio de Economía. Y aquí es el problema gordo que tenemos, es decir, estamos empeñados en crecer indefinidamente en un planeta finito y esto no puede funcionar. A día de hoy, la única solución razonable para el norte global, porque esto no es para todo el planeta, es el decrecimiento, entendido como una alternativa radicalmente democrática para que haya una discusión amplia en toda la sociedad, para definir cómo vamos a adaptarnos a todos estos problemas, para ver cómo vamos a gestionar el necesario descenso metabólico que inevitablemente vamos a tener. Esto no es una cuestión de elección, ni de ambientalismo, ni de buena conciencia, es que de aquí 2 semanas, cuando empiecen a racionar la gasolina y el diésel, ¿qué vais a hacer? ¿Eso lo habéis parado a pensar? Pues este es el tipo de situaciones en las que nos vamos a encontrar de aquí muy poquito. Entonces ese es el tipo de cosas en las que hay que pensar. Y esto, bueno, porque el señor Trump nos ha dado un acelerón hacia el futuro y nos ha llevado a donde estaríamos en el año 2035, con todo lo que ha causado. Pero igualmente hubiéramos llegado a este punto. Entonces, bueno, pues este es el tipo de cosas a las que nos tenemos que adaptar. Ahora, pues a algunos líderes políticos y económicos se les ha dado por decir que es que eso del decrecimiento es empobrecimiento, y no es verdad. Empobrecimiento es lo que está ofreciendo el sistema capitalista, particularmente a la mayoría de los que estáis aquí, a los jóvenes. Porque ¿qué estáis viendo? Incluso aquí en Bilbao, que todavía no es tan agudo como en Barcelona o en Madrid o en otras ciudades del Estado. Estáis viendo que hay un problema de alquiler de pisos, un problema de gentrificación, cada vez es más difícil acceder a la vivienda, los empleos son cada vez más precarios, los salarios son cada vez más bajos, la energía sube, los alimentos suben. Y entonces, que tienes que compartir piso hasta los 40, 50 años toda la vida, olvídate de tener una familia, olvídate de tener una vida. Lo que está ofreciendo este sistema orientado al crecimiento a la mayoría de la población es empobrecimiento. Intentar conseguir el crecimiento cuando empieza a ser físicamente imposible, cuando no hay el sustento material para hacerlo, lo que genera es un empobrecimiento creciente de amplias masas de la población, particularmente la gente más joven, que es el futuro. Es decir, si no apostamos por la gente joven, entonces ¿por qué narices estamos apostando? No sé, gente como yo ya estamos amortizados, yo digo, ya caduqué, o sea, ya no vayas a buscar el ticket porque no te van a querer en la tienda, no me puedes devolver. Pero vosotros, vosotras, sois el futuro. Es por lo que una sociedad sana tiene que apostar. Y lo que se está ofreciendo es empobrecimiento. ¿Cuál es la alternativa de crecimiento? El de crecimiento es, vamos a planificar esto, vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera posible, sabiendo que estamos en una situación muy compleja, tanto ambientalmente como a nivel de recursos. No te ofrecen una vida de ricos, pero te ofrecen una vida digna, en la que puedas tener pues, una vivienda digna, un trabajo digno, formar una familia, si es lo que deseas, en todo caso una vida que merezca el nombre de tal y no una mera supervivencia. Y esto es lo que os quería contar, gracias por vuestra atención, y si me queréis hacer preguntas, sed rápidos. Me vais a perdonar porque voy a ir recogiendo, porque yo voy a tener que salir de aquí pitando y demás. Sí que os pido, cuando hagáis preguntas, intentad no hacer declaraciones, intentad hacer cosas concisas y yo intentaré también no sobreextenderme mientras voy recogiendo todo este nivel. Va, primera pregunta. Hay preguntas, todo está clarísimo, ojo, ¿eh? Dime. Grita un poco porque estoy sordo como una tapia. En el declive que has enseñado de la electricidad que consumimos, ¿eso qué es? ¿A nivel estatal? Sí, y el País Vasco es parecido, ¿eh? ¿No es a nivel global? No. El consumo de electricidad a nivel global aumenta. Porque, a ver, la caída del consumo de electricidad en los países industrializados responde fundamentalmente a la desindustrialización. Los mayores consumidores de electricidad son las industrias. Entonces, como tenemos un proceso muy fuerte de deslocalización y de desindustrialización en todos estos países, tú lo que observas es una caída del consumo de electricidad aquí. Pero, por ejemplo, en China aumenta, en la India aumenta y en general en todo el mundo emergente aumenta, claro. De hecho, el consumo de electricidad a nivel del mundo ha ido aumentando en los últimos años. Aquí se produce simplemente por el proceso de desindustrialización, pero aquí se ha vendido la idea de que vamos a ser capaces de hacer una sustitución, de que vamos a ser capaces de hacer la transición. Todo el moto de la transición es vamos a sustituir los actuales usos no eléctricos por usos eléctricos y no está pasando. Porque además seguimos atascados en los mismos porcentajes. Mientras el consumo de energía en general va cayendo, el porcentaje de todo el consumo que se hace de manera eléctrica se mantiene más o menos pegado ahí en torno al 22-23% y es parecido en otros países de la Unión Europea. O sea que realmente esta idea de que hay una reindustrialización, un cambio, una transición, no es verdad. Esto no está pasando. En una de las últimas charlas acabaste un poco hablando de que, es decir, ya
dicho, y la cuestión es el qué hacer. Entonces, Exacto. En torno a eso, claro, dejabas un poco a la ciudadanía. Bueno, porque esta formaba parte del no normal, sí. Sí, sí, pero bueno, pero ahora es el qué hacer, no el Sereguín no ya de Lenin, sino... Mira, el qué hacer depende un poco, pero fíjate que aquí estamos en una facultad de ingeniería. Yo entiendo que la mayoría de la audiencia aquí sois gente que está estudiando ingeniería o económicas, porque creo que sois las dos facultades que domináis aquí, ¿vale? Y habrá alguna persona que se habrá infiltrado, por la razón que sea, y mira, bienvenida sea. Bueno, hay mucho por hacer. Hay mucho que hacer y hay que redefinir todo el sistema, tanto industrial como económico. Hay mucha cuestión en lo técnico. Yo, por ejemplo, al final apuntaba cosas de lo que se llaman tecnologías adecuadas, que están como muy arrinconadas, pero que de hecho van a ser la base de lo que nos va a permitir salvar la cara en los próximos años, aunque estas cosas no las explican en la facultad. Y, por supuesto, en la Facultad de Económicas ni se plantea la idea de que pueda haber una imposibilidad física de crecimiento. Aquí siempre, en los primeros cursos, se enseña aquello del principio de infinita sustituibilidad, que siempre puedes sustituir los factores de producción por otros a un precio adecuado, lo cual es una hipótesis absolutamente no refrendada por la realidad física, ¿no? A nivel de las asociaciones de base y de la ciudadanía, ¿qué se puede hacer? Prepararse para el golpe. Porque viene un golpe muy fuerte. O sea, con lo de Trump, porque esta charla no está centrada en lo de Trump, con lo de Trump lo que se viene es, con perdón, un pedazo ostión que nos vamos a encontrar en la cara, porque pensad que esto afecta a un montón de materias primas, es que no es solamente petróleo y gas, es como la primera derivada, pero viene la segunda, la tercera y demás. Además, el petróleo de esa zona es el más apto para hacer diésel, justo en el momento que teníamos problemas con la disponibilidad de diésel. Y luego, bueno, tienes un problema evidentemente en cascada, que afecta, por ejemplo, pues el combustible para barcos, te afecta la fabricación de plásticos, de medicamentos, y te afecta en general toda la metalurgia. Es que ahora mismo empieza a encarecerse y a hacerse menos disponible cosas como el acero, que es una cosa que en principio no tendría que haberse afectado, pero se ve afectado por toda la cadena de transporte y demás. Y en un momento determinado empiezan a fallar una serie de cosas en cascada, porque este produce un insumo que es básico para este otro, y entonces aquello se detiene. Y hemos creado un mundo muy frágil con muchísimas interdependencias. Entonces, lo único que cabe esperar en las próximas semanas, como ha dicho, por cierto, el comisario de Energía de la Unión Europea, creo que ayer, que tenemos que prepararnos para, él dice, para un verano muy duro y para unos meses y unos años muy duros. Y esta es la realidad en la que estamos. Entonces, bueno, yo creo que es importante para parar el golpe tomar medidas a nivel de las comunidades, por ejemplo, garantizando cosas muy básicas como son los alimentos, el agua potable, todo este tipo de cosas. Cuando esto esté bien garantizado, recordad que vosotros aquí vivís en una comunidad que importa alimentos de fuera. Y eso pues va a ser un problema. No al punto de que no tengáis alimento, pero sí al punto de que vais a ver un encarecimiento muy sensible. Y esto en una situación de destrucción de la actividad económica, combinado seguramente con la explosión de un par de burbujas financieras enormes que hay por ahí, por ejemplo la IA, los que sois muy dependientes del Chati, iros espabilando porque al Chati le quedan 4 días. Y no por la tecnología, por la empresa está muy endeudada, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, vamos a una estación de fuerte recesión económica. Para la gente que puede tener memoria, que la gente joven de aquí pues no será el caso, pero los más mayores sí, esto va a ser una versión corregida y ampliada del 2008 como mínimo. Lo más probable es que esto va a ser peor que el 1929. Pues por poner un poco en contexto. Entonces, sí, esto es crítico y yo creo que además en ese sentido es muy importante pues las redes de ayuda. O sea, yo creo que hay que ayudar a la gente porque además no nos engañemos, aquí estamos en un entorno un poco elitista, porque esto es la universidad. Pero hay que bajar los barrios obreros, la gente que se va a quedar sin trabajo. Y bueno, pues hay que pensar un poquillo cómo gestionamos todo esto. Esto no va a ser fácil. Esta era la razón del tour del no normal, era, oye, que esto se nos viene encima, porque es que esto se nos viene encima. Y no os engañéis, yo lo he comentado antes de empezar, la ministra, Sarah Gessen, se está reuniendo con la Corporación de Recursos Estratégicos, con Repsol, con Naturgy, con Enagas, cada 2 días tiene una reunión con ellos. Y están decidiendo cómo se va a gestionar esto. Y evidentemente os dado cuenta de que esta es una decisión que se va a tomar en un despacho en la Castellana. Y bueno, pues los que somos más mayores nos damos cuenta de qué es lo que significa eso. En fin. En la necesaria transición ecosocial hacia una sociedad post-crecentista, ¿qué papel tiene el cambio a una dieta basada en vegetales y de producción local? Un impacto muy grande. De hecho, Johan Rockström, que es el padre del concepto de límite planetario,
participó en la Comisión Lancet de Salud Planetaria y Dieta Saludable con el planeta y con las personas y demás, y sacaron al final un informe. Esto fue el año 2017, y la conclusión de aquel informe es que el paso a una dieta flexitariana, no vegetariana, sino flexitariana, es decir, con un consumo moderado de proteína animal, te hacía que automáticamente entraras en los 9 límites planetarios. Solo eso. Hay una cosa que no acabo de estar convencido, que es la parte de la contaminación, porque ya está muy jodida la cosa, pero vamos, en todo caso los demás tienen un impacto claro y muy directo. Entonces sí, el cambio de dieta obviamente tiene una repercusión inmediata y muy fuerte. En ese sentido también es importante darse cuenta, o sea, ahora que estamos también hablando de pasar a modelos de agricultura regenerativa, a modelos agroecológicos, porque vamos a tener un problema con los insumos, ¿no? Los modelos agroecológicos suelen ser modelos integrados, en los que hay ganadería también. Entonces, esta ganadería es importante también, porque forma parte del ecosistema. Pero, de nuevo, eso no es óbice para que el consumo en general de proteína tenga que disminuir. Eso está claro. Y es lo que más impacto tiene. No es necesario que desaparezca, pero está claro que tiene que reducirse más que considerablemente. Y además hay, bueno, ya lo sabéis, unos modelos de explotación, sobre todo basados en el cerdo, que son terribles, son catastróficos y que, bueno, pues generan muchos problemas de contaminación y de sostenibilidad. O sea que seguro que eso tiene un impacto importante. Y las botellas de plástico también. Dime. Has dicho que las renovables energéticas ahora están como, o sea, que está... La renovable eléctrica industrial, este modelo, sí. Está quedando en evidencia que está en una bajona, que tiene limitaciones y tal. Todos los proyectos eólicos que están haciendo en varios municipios, pues, bueno, aquí en Fuenría por lo menos, que lo estamos viendo, o sea, cerca de nuestros pueblos y tal, que, o sea, ¿con qué empresas o con qué...? La mayoría de ellos van a ser abandonados. La mayoría van a ser abandonados. El problema gordo es lo que yo llamo la inercia administrativa, es decir, en aquellos sitios donde ya se ha licitado, ya se ha puesto un presupuesto, ya está todo encargado, tú vas siguiendo adelante por inercia, no por necesidad, porque realmente no hay mercado. Es que el problema de todo esto es que no hay mercado para esto, no lo hay. Porque es lo que te digo, con 147 gigavatios de potencia instalada para un consumo promedio de 27,5, ya me dirás tú cómo vas a rentabilizar ese tipo de instalación. Entonces, algunos, los que estén en menos estado de desarrollo, se van a abandonar así, por toda la puta cara, y los otros van a seguir adelante, seguramente haciendo destrozo y el movimiento de tierras, y van a quedar también medio abandonados, o si se acaban, pues vamos a ver qué narices pasa con ellos, ¿no? Por eso ahora mismo, sobre todo la gente que está en plataformas, un poco para evitar este tipo de cosas, que no sé si vas por ahí, lo importante ahora es ganar tiempo. Porque el tiempo ahora va en contra de ellos. Porque ya te digo, estos proyectos se van a abandonar. Pero atención, cuando esto acabe y sin solución de continuidad, y ha habido varios movimientos de medidas legislativas que ha aprobado el MITECO la semana pasada, por donde va a ir esto rápidamente es por el tema del biogás y la biomasa. Aquí en Euskadi yo creo que no vais a tener tanto historia con el biogás, pero con la biomasa sí, claro. Pues tenéis mucho bosque, porque biomasa es una manera pija de decidir árboles. O sea que esto no se acaba. Dime. Durante la charla habías mencionado, recuerdo, que la energía nuclear realmente no es viable como energía renovable para, digamos... Hombre, como energía renovable. No, perdón, sí, perdón. Bueno, me gustaría que si pudieras elaborar un poco. Sí, a ver, la energía nuclear tiene muchos problemas, siempre los ha tenido, y ahí tiene un problema de viabilidad económica muy grande, que decir, siempre lo ha tenido, pero yo no entro en eso. Yo me centro en el tema del agotamiento del uranio. Claro, es decir, si no tienes uranio, pues ya miras de dónde lo sacas. Una cosa que explicábamos en el No Normal Tour, cuando hablábamos de las guerras por los últimos recursos, el gobierno de Níger denuncia que Francia tiene planes para invadir Níger, porque ellos, los franceses, sacaban el 40% del uranio de aquí, de Níger. Hubo un golpe de Estado en agosto del 23 que los echaron, porque además pagaban poco por ese uranio y además las condiciones de explotación pues, son ambientalmente muy agresivas. Y desde entonces pues Francia está un poco a ver cómo puede recuperar el acceso a ese uranio, y ahora pues es lo que dicen, que están intentando planear una invasión con todas las consecuencias que esto puede tener. Y que a mí personalmente me parece creíble, porque Francia ya hizo movimientos, por ejemplo, cuando lo de Malí en el año 12 o 13, no me acuerdo, ya también fue un poco esto. Entonces, no hay mucha alternativa, realmente. Es muy difícil mantener esto en marcha sin uranio. Entonces te dicen, bueno, pero el torio, digo, bueno, reactores de cuarta generación, reactores que son de carácter experimental, no comercialmente rentables,
con los que llevamos experimentando desde el año 1947 y que ha habido 15 y que no se llevan adelante por la peligrosidad que tienen y por una serie de motivos, o sea, no son comercialmente viables, pero es que no han sido nunca. Y Francia y Estados Unidos, que lideraban la investigación en este tipo de reactores, la abandonaron hace tiempo, pues precisamente, entre otras cosas, por su peligrosidad. Porque el peor incidente que puedes tener con un reactor nuclear convencional es una fusión del núcleo, que ya es algo bastante malo, pero es que con un reactor de estos de cuarta generación, de neutrones rápidos, lo que puedes tener es una bonita explosión termonuclear, que, hombre, lógicamente es bastante peor. Y si se te infiltra un loco en la central y te causa un incidente, pues puede ser bastante chungo, ¿no? Y en realidad este es el motivo por el cual tampoco hay tanto interés por esta tecnología. Creo que había otro chico aquí delante, que ¿sí? No, era para que preguntara él. Ah, vale, vale. O sea, que tú básicamente las colocas y has pasado la pelota. Vale. A nivel peninsular, pues se dice que hay uranio, pero no es legalmente posible extraer. No es económicamente rentable, nunca lo ha sido. El problema de ese uranio que hay sobre todo en las minas de Retortillo allí en Salamanca es que la ley es muy baja, la concentración es muy baja. Entonces, hay una cuestión, cuando tú analizas cualquier recurso energético, que es analizar lo que se llama la tasa de retorno energético, que es el balance entre toda la energía que se consume para operar durante toda su vida útil un sistema energético y digamos, la energía que realmente llega a producir, ¿no? Entonces, tú lo que esperas es que esto sea como mínimo mayor que 1. Pero, de hecho, para que pueda ser rentable, también energéticamente, tiene que tener un retorno relativamente elevado, por ejemplo 5:1, o sea, porque la unidad que tú inviertes te devuelve 5. El gran problema que tú tienes con ya los sistemas nucleares de por sí tienen tasas de retorno energético no muy elevadas, pero el problema que tú tienes en esas minas es que la concentración es muy baja. Entonces, claro, tienes que procesar mucho, tienes que gastar mucha energía y realmente no se da cuenta. Y los niveles de producción que se pueden conseguir son muy pequeños. Pero esto, mira, las minas, esta mina se explotó, ¿eh? Las minas de Retortillo en Salamanca se explotaron y se abandonaron por no viabilidad técnica económica, simplemente por eso. Y no ha mejorado su viabilidad. No, yo no recuerdo la ley, pero es bastante baja y no se van a explotar. Esos son, no sé cómo decirte, son culebrones que vuelven periódicamente, pero que no tienen ningún sentido, porque es que económicamente no tienen ni tendrán nunca rendimiento, porque energéticamente no lo tienen. Dime. La burbuja y la expansión de la IA parece que ha causado escasez de Sí. gas, pero va creciendo. El gran problema del modelo de IA, por el que se ha apostado, sobre todo en Estados Unidos, es que es un modelo muy devorador de recursos. No es necesariamente la única manera de desarrollar la IA, y ahí los chinos con el DeepSeek demostraron que podías reducir hasta 3 órdenes de magnitud el coste, el consumo de recursos, de agua y de todo en los tiempos de entrenamiento, simplemente haciendo un aprendizaje un poquito supervisado, no completamente no supervisado, que es lo que hacen las IAs americanas, ¿no? Y evidentemente han causado problemas de acceso a la electricidad, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eso está claro, y de consumo de agua. Pero en todo caso el problema de la burbuja de la IA no viene por ahí. El problema de la burbuja de la IA es una burbuja de carácter especulativo financiero. Se han creado unas expectativas muy grandes, se ha pedido muchísimo dinero que se ha reinvertido en lo mismo sin tener muy claro cuál es el modelo de negocio y cómo se va a rentabilizar. Entonces ahora mismo el factor de apalancamiento, me explicaba esto un profe de economía hace poco, es como 54, es decir, que básicamente han pedido prestados 54 euros por cada euro que poseen en activos. Pensar que cuando la crisis de las hipotecas subprime el apalancamiento también era más grande el volumen, ¿eh? Pero el apalancamiento era como 38:1. O sea, claro, imaginaos la magnitud de apalancamiento que tenemos aquí. Es un problema financiero, digamos, lo del estallido de la burbuja es porque se ha creado una expectativa financiera que no se va a poder cumplir y tú al final llega un momento que los inversores te piden que devuelvas el dinero y cuando no puedes devolverlo es cuando esto explota. Va al margen del modelo. El modelo también creo que es un modelo inviable, pero es un modelo mejorable, ¿vale? A nivel, digamos, técnico. Pero aquí ahora fundamentalmente es la estructura financiera, que esta es, bueno, es una barbaridad y que evidentemente va a explotar. No sé si hay alguna pregunta más. Había una chica ahí atrás, ¿me parece? ¿No? Has estado hablando de la fusión, ¿no? De que no... Pues estoy leyendo que igual en China o en Japón sí que están unos reactores de fusión. De fusión. Los tienen hechos ya. No. Es mentira. Quiero decir, no es verdad. El único proyecto de fusión que hay medianamente creíble en el mundo es el del ITER y está previsto para 35 años. Más es un consorcio internacional en el que participan China y Rusia, con los cuales ahora mismo nuestra relación es demasiado muy buena y eso está como muy parado. De fusión, realmente, no. Se han hecho experimentos con plasmas,
Bien, fantástico. O sea, los tomahawks de estos llevan existiendo copón de tiempo, quiero decir, y experimentos de física de plasma se han hecho un montón. Pero eso es diferente que hacer un reactor de fusión. Entonces, claro que hay tomahawks, no me acuerdo cómo se dicen, tomahawks en China y en la India y también en Estados Unidos y creo que en el Reino Unido. O sea, hay algunos sitios donde hay este tipo de instalación para estudiar el plasma. Pero eso no es un reactor de fusión, eso es otra cosa. Sí, yo calculo que entre 35 y infinito. Sí. Yo no creo que haya nunca un reactor comercial de fusión. Al que interese el tema, yo escribí un artículo hace 16 años en mi blog que se llamaba ¿Habrá alguna vez un reactor comercial de fusión? ¿No? Y al volver el rostro... y las mismas cosas que hablábamos ahí hace 16 años siguen siendo válidas hoy en día. No se ha mejorado nada. Los problemas técnicos que se tienen que resolver no se ha resuelto ninguno. Y no existen. O sea, a mí me hace gracia porque, claro, la gente lee noticias que aparecen en prensa generalista. Siempre cuando veáis una noticia en prensa generalista de una presunta tecnología, coged los nombres de las personas que entrevistan e id a buscar por internet la producción científica y qué está haciendo esa gente para daros cuenta de que no tiene nada que ver con lo que pone en la noticia. Es que a veces es impresionante la baja calidad del tratamiento periodístico de algunas noticias relacionadas con la ciencia. O sea, buscad las fuentes, porque a veces es que es todo lo contrario. Se llegan a decir unas tonterías de pronóstico reservado. Dime. Por complementar, o sea, las preguntas que se han hecho son fusión, fisión, tal, que sería parte del 20%, ¿no? Que realmente a mí, personalmente, lo que me preocupa es el 80%. Claro, que no es eléctrico, claro. Bueno, se pueden hacer muchas cosas y, por ejemplo, mira, yo creo que apostando, por ejemplo, por un transporte más electrificado, pero con vehículos no autónomos. O sea, es que yo siempre digo, el verdadero vehículo eléctrico es el tren. Claro, no un coche que tiene una batería que consume un montón de materiales raros, que luego además a ver cómo reciclas y con todos los problemas que comporta de todo tipo, ¿no? Pero el tren es una tecnología que funciona de puta madre. Y además es que de hecho es la tecnología más eficiente de transporte terrestre, ¿no? Porque tiene frenos regenerativos igual que un coche, pero es que de hecho lo aprovechas mejor. Y bueno, apostando por ese tipo de vehículos y tal, tanto dentro de las ciudades como entre ciudades, sobre todo y larga distancia, y algunas otras cosas, yo veo posible llegar a penetraciones de la electrificación, incluso manteniendo un modelo como el actual, bastante más grandes, en 30 y pico, 40, yo creo que esto lo veo posible. El gran problema, evidentemente, es el 60% restante, ¿no? Porque decir, voy a hacer cemento eléctrico, acero eléctrico, bien, bien chico, bien, por ahí vas, bien. Sí, no, otro tema más, el tema de los e-fuels que se está promoviendo mucho, el metanol, realmente dependen del hidrógeno, también es una falacia, o sea, en realidad sí serían viables, pero reduciendo el consumo energético al mínimo. No, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, yo esta idea de que yo cojo el hidrógeno, cojo el carbono y como si esto fuera un Lego y empiezo a montar, ¿no? ¿Qué pasa? Los procesos de síntesis, claro, tú tienes que las reacciones de descomposición son muy giradas hacia un lado de la ecuación, que es el de la combustión, y esto pasa siempre, es decir, cuando tienes una gran tasa entrópica, revertir esa ecuación tiene un rendimiento miserable. Y entonces la idea de que yo voy a sintetizar de una manera práctica y con alto rendimiento es falsa. Los rendimientos de todas estas reacciones son realmente penosos y muy malos. Y de hecho, esto realmente lo que abre el caballo, es el caballo de Troya para introducir lo que realmente quieren hacer. Que lo que realmente quieren hacer es utilizar la biomasa para, mediante procesos de Fischer-Tropsch y cosas así, que es una barbaridad, porque no es la manera más eficiente, pero consumir grandes cantidades de biomasa para producir combustibles a partir de la biomasa, porque es la única manera de hacerlo, si no rentable, como mínimo viable. Porque rentable no lo es. Pero es que no nos engañemos, aquí el objetivo es producir combustibles para que vayan a la industria, sobre todo la alemana, ni siquiera la vasca, y que no se paguen a precio real, porque si se pagan a precio real, evidentemente sería prohibitivo. Y es el tipo de cosas que haces cuando estás desesperado, es lo que hacían los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial por pura desesperación. Y lo hacían con carbón, que tiene mejor rendimiento, ya con madera es una mierda absoluta. Con madera lo más razonable es hacer metanol, pero bueno, a partir de metanol tú puedes hacer síntesis, pero no lo que hemos dicho, pues con las pérdidas que tienes. Claro. Mala idea, porque es eso, son grandes consumos también de la materia prima, y estamos hablando de los bosques aquí, que es que el bosque es vida, es que yo creo que a veces la gente, sobre todo los que viven en entornos urbanitas,
no es consciente de la importancia ecosistémica de los bosques, pues para precisamente regular el ciclo corto del agua, mantener el control de las temperaturas y más en los ambientes en los que vamos a ir, para evitar las escorrentías, como, bueno, pues ecosistema, etcétera, etcétera. Y la gente pierde de vista esto. Si no hay bosque, no hay vida. La vida simplemente es imposible, porque las ciudades se vuelven areales en los que es imposible vivir. Entonces, bueno, ¿no? Yo quería preguntar sobre las térmicas de concentración, las que son de sales fundidas. Dices solares de concentración. Es que térmico es... Sí, Vale, vale. Sí, bueno, el gran problema que tenemos con las solares de concentración es que tampoco tenemos mucha curva de aprendizaje y hay un problema evidente de fatiga de materiales, porque las temperaturas que se consiguen son muy altas. Yo creo que es una tecnología que tiene recorrido y en España tenemos instalados unos pocos gigavatios que funcionan y funcionan bien y que de hecho, por ejemplo, el día del apagón pues respondieron bien en la situación en la que están. El gran problema de la CSP es la rentabilidad. Tiene rentabilidades bajas, pero aquí hay una cosa que yo querría volver un poco para atrás, porque cuando hablamos de rentabilidades, en el fondo hablamos de rentabilidades de mercado, pero ¿y la rentabilidad social? A lo mejor este tipo de tecnologías, aunque económicamente no sean viables, utilizan materiales sencillos y pueden dar una garantía, por ejemplo, de estabilidad de la red. Bueno, yo te digo, el día del apagón funcionaron de puta madre. Entonces, a lo mejor, aunque no son económicas en términos de mercado, a lo mejor es el tipo de tecnología, porque se tiene que apostar no como única tecnología, pero como una tecnología más de las que se puede integrar. Y además, la CSP, concretamente, en la zona en la que está más implantada, que es Andalucía, tiene una función muy importante, por ejemplo, de control de reactiva y de estabilización, porque son síncronos al final. Entonces, bueno, pues no es ninguna tontería. O sea, que yo creo que tiene un hueco que no se le contempla demasiado por la fijación, los mecanismos de mercado, que en realidad están desvirtuados para favorecer un tipo de renovable que, de hecho, pues no es tan flexible. Una de las cosas que pasa con la fotovoltaica, que es muy curioso, es que como ahora hay pues todo lo electrónico es muy fetén, yo es que claro, soy un poco vieja escuela, y eso que yo soy un fanático de los ordenadores y programo un montón y todo esto, ¿no? Llevo programando desde que tenía 14 años, o sea, 41 años, imagínate. Pero hay una obsesión con la electrónica de potencia y los inversores y demás, cuando yo creo que los sistemas electromecánicos son más fiables y más sencillos y que darían menos problemas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, de nuevo, pues la CSP encaja bastante bien. O sea, que no es la panacea, pero yo creo que es una tecnología con mucha utilidad. Sí. Luego hay proyectos como en Navarra, en el parque eólico de Alaiz, donde quieren hacer un embalse para bombear agua. Sí, los bombeos reversibles, sí. En el que dicen que abastecerán gran parte de la demanda de... Es que es lo bueno, porque hablar es gratis. Claro, porque muchas de estas cosas se tratan... Porque te plantea una idea que a priori es buena, ¿no? Pero vamos a hacer una encuesta. A ver, no sé cuánta gente aquí es ingeniero industrial, pero vamos a hacer una encuesta. A ver quién me dice cuál es el problema principal de los embalses reversibles. Va. Lluvia de ideas, aprovechando los últimos minutos. Venga. ¿Quién cree que es el problema principal que tienen? Necesitas hacer un agujero enorme para meter... Necesitas 2 balsas para empezar. Entonces, en sitios donde no sobra agua, malo. Y además necesitas 2 configuraciones orográficas adecuadas para hacerlo, lo cual lo limita bastante. Entonces, tienes un problema de limitación de capacidad. Y ese es un problema muy gordo. Y ya si nos vamos al resto del territorio del Estado, si es un país hídricamente estresado, pues lo del agua como que tal, ¿no? Pero curiosamente, a nivel de rendimiento esto no es lo peor. Esto es malo, esto es muy malo, pero no es lo peor. Va, a ver a quién se le ocurre. Os diré una cosa, el rendimiento de un ciclo reversible se sitúa entre el 40 y el 60% de la energía. No, es una cosa muy tonta. Tú tomas el agua de abajo, la bombeas para arriba, la bomba tendrá un rendimiento, pero bueno, puede tener un rendimiento bueno de un 90%. Pero claro, el tubo llega a esta altura y a lo mejor el embalse está ahí abajo, ¿y tú qué haces? ¿Y toda esa energía potencial qué pasa? Pues que se pierde. Claro, no vas a poner un tubo a diversas alturas para que siempre llegue el agua exactamente al mismo nivel del embalse. en la parte inferior y a medida que sube el nivel... Pues, sí, claro, y entonces tú vas luchando contra la presión hidrostática que tienes encima. No sé si acaba de ser una buena idea, ¿eh? Quiere decir, tú tienes que intentar siempre hacer un bombeo, porque claro, no es lo mismo la presión del aire que la presión del agua, ¿eh? No puedes bombear directamente contra el agua, sería una estupidez. Claro. Entonces, la única cosa que tú tienes que hacer un bombeo en aire, tienes que hacer un bombeo en libre. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Que cuando llegas arriba, pues si hay una caída lo pierdes.
El rendimiento de una central de todo el ciclo de una reversible se sitúa entre el 40 y el 60%. Pierdes entre el 40 y el 60% de la energía. No lo puedes evitar, en condiciones de operación normales. Y eso hace que, por ejemplo, en el año 22, cuando el precio de la electricidad estaba tan alto, porque ya sabéis que el precio lo marca el último que entra, en el precio mayorista lo marca la última tecnología que entra en el pool. A veces quien marcaba el precio más alto eran las reversibles, porque en España hay unas cuantas. Y a veces eran ellas las que marcaban el precio más alto, no el gas. Va, más pregunta. ¿Da tiempo para una o dos? A mí me ha parecido muy curioso, muy interesante lo que has dicho del niño, que Sí. nos compró un subidón, pero por no alargarnos más, ¿alguna referencia sí que podrías dar para mirar sobre... Hostia. No sé si tienes. Mira, yo te diría que busques sobre todo lo que está publicando, la mayor parte es en plan divulgativo, James Hansen. James Hansen es un climatólogo retirado de la NASA, y él está siguiendo bastante esto y está sacando articulillos, pero que van a medio camino entre lo científico y lo divulgativo. De vez en cuando saca algún artículo. Sí, sí, es muy fácil de encontrar. Más allá de las energías renovables, dentro de la desaceleración o la reducción de consumo de energía de las emisiones comentado, ¿qué lugar puede tener la inversión de la eficiencia energética y los sistemas que hay hoy en día? Es fundamental. Es decir, pero piensa una cosa, dentro de un sistema capitalista, la eficiencia energética es inútil. ¿Por qué? Porque la energía que tú ahorras o dejas de consumir, pues otro la cogerá y producirá un bien con él porque gana dinero. Porque mientras la lógica sea la del crecimiento y la mayor producción, la energía no se va a quedar ociosa, alguien la va a aprovechar para hacer algo. En un contexto en el que tú entiendes que el objetivo no es crecer y crecer y crecer, claro, la eficiencia es fundamental, es una de las cuestiones más importantes. Además, cuando tú ya quitas el incentivo del crecimiento económico, a lo mejor hacemos las inversiones en eficiencia más importantes. Por ejemplo, el acondicionamiento de las viviendas, que es muy deficiente en general. Daría tiempo para una muy breve, muy breve, muy breve. ¿No? Pues es que me lo siento, pero tengo que seguir corriendo. Lo dejamos aquí.